comenzar con una oración, abrir un altar en este lugar. No sé si antes se había hecho un culto aquí, si se había hecho, ok, entonces tenemos la bendición entonces de primera vez hacer una reunión. Si pueden ponerse de pie. Como siempre digo, para mayor y mejor reverencia a las escrituras, antes de leer esta escritura, que es una palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes. Tal vez Santiago nunca he dicho que soy profeta ni nada de esas cosas, simplemente un hombre que cree en Dios. Y de repente Dios en su misericordia me tira o me sobra una palabra. Y esta vez dice para estar aquí en este hogar. Y antes de orar, antes de leer, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra. Porque si Él no nos ayuda, es letra muerta. No tiene efecto en nosotros. Hermana Delia, no sé si usted nos puede dirigir en una oración, por favor. Padre amado, en el nombre de Jesús, ahora Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, por estar en este lugar, Padre amado celestial, donde estamos, Señor, alegres, Señor, agradecidos, Padre, por tu bondad, Señor, por lo que tú haces, Señor, y todo lo que harás, Padre amado. Bendito Jesús, gracias Dios mío por esta gran bendición, Señor, de congregarnos, Señor, a escuchar tu voz, Señor amado. Bendito Padre celestial, porque eso que nos da aliento, Señor, nos levanta, Dios mío. Padre amado, nos guía, Señor Jesús, porque tu palabra es luz, Señor amado, a nuestras vidas, Señor Jesús amado. Bendiga a su siervo, Dios mío. Padre amado, hable, Señor, su palabra, Señor. Su gracia sea sobre su vida, Padre amado celestial, porque no es palabra de hombre, sino es tu palabra bendita, Jesús. Padre Santo, Rey de Gloria, bendice este lugar, Padre amado. Bendiga, Señor, este hogar, bendito Dios, esta familia, Padre amado. Todo lo que entre, Señor, sea bendecido por ti, Padre amado. Sea acercando este hogar, Señor, con su gracia, Dios mío, con su poder maravilloso, Señor, y sea multiplicado todo lo que se haga en este lugar, Padre amado, porque son tus hijos, Señor amado, que tú has comprado con tu sangre en la cruz, mi Cristo. Padre amado, para que ellos, Señor, vean tu gloria, Señor, vean tu poder y tu autoridad, Señor, sobre ellos, Padre amado. Gracias, Señor amado, por estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por ver tu gloria, Señor, bendito cada día, cada mañana que amanece, Señor. Usted está, Señor, y estará siempre con nosotros, mi Salvador, hasta que tú vengas sobre esta faz de la tierra, Dios. Bendíganos, Señor, con toda bendición del cielo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer la escritura, así usted de pie la va a oír. Amén. Está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5. Amén. Es una palabra acerca del rey Usías, un rey que vio la prosperidad y también vio la caída. Es una palabra de amonestación, de advertencia a nuestras vidas en el tiempo que estamos viviendo. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Así Amén. dice la letra. Segunda de Crónicas 26, 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Nuevamente lo leemos, Segunda de Crónicas 26, 5. Y persistió el rey Usías en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Puede tomar su asiento un momento? A medida que usted oye la palabra, según su escritura, en el libro de Segunda de Crónicas 26, 5, hay algunos versículos posteriores que vamos a ir viendo, lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que es buscar a Dios con persistencia, lo que es buscar a Dios para que Él nos prospere y nos bendiga. En este peregrinar cristiano que nosotros tenemos en el camino nos encontramos con muchas cosas que nos desilusionan. Podemos decir con toda confianza, con toda certeza, también a la gente que puede después ver este video,
Es así. En la vida cristiana nos encontramos con situaciones que nos desmoronan, que nos desalientan, que nos desilusionan. Personas, instituciones, situaciones, circunstancias. Hay cosas que como cristianos muchas veces nos hacen pensar, ¿qué hago en este camino? ¿Qué me impulsa a seguir? ¿Qué ganancia tengo de seguir este evangelio? Cuando he sido defraudado, cuando he sido lastimado, cuando he sido abandonado, cuando he sido tenido en poco, cuando veo que otros injustamente prosperan, cuando veo que otros en brotar mentiras de su boca logran sitiarles honor, cuando veo que otros urdiendo las tinieblas, maquinaciones, son premiados sin merecerlo. Todas esas cosas a nosotros nos lastiman el alma. Cuando vemos que miramos nuestro corazón hacia nosotros mismos y vemos que andamos en honestidad, en sinceridad, en humildad, nos esforzamos en seguir a Dios, pero vemos que pareciera que Dios se olvida de nosotros. Pareciera que Dios premiara al impío, pareciera que Dios premiara al injusto, pareciera que Dios coronara la soberbia de aquellos que nos miran desde arriba y se mofan de nosotros. Pero aún así volvemos a la oración. Hay algo que nos impide alejarnos de Dios. Hay algo que nos hace volver a la oración. Tal vez no una oración retórica, tal vez no una oración rica en vocabulario, sino una oración simplemente a veces en silencio. Decir, Señor, hay palabras que no las puedo expresar, pero tú sabes leer mi corazón, tú sabes leer mi mente, mi espíritu, mi alma. Tú conoces mi trayectoria, Señor. Tú sabes que cuando he fallado, no tengo, Señor, ni siquiera el atrevimiento de alzar mis ojos delante de ti. Temo a tu santidad. Tiembla mi carne de tus juicios. Mientras eso sucede en nuestra alma, como les dije, están aquellas personas que se mofan de Dios, echan a sus espaldas sus mandamientos. Sus bocas son espadas que, cual daga caliente, entran muchas veces en las carnes y dejan heridas que ni siquiera los años pueden sanar. Por esto la Escritura hoy nos trae una palabra de un rey llamado Usías, un rey que vio el toque de Dios, pero también cayó, porque en lo más alto de su prosperidad, en el momento más bendecido, se olvidó de Dios, se rebeló contra Dios. Y la palabra que hoy comparto con ustedes es eso. No solamente buscar la bendición por buscarla. La bendición tiene un propósito. Cuando Dios toca nuestra vida, tiene un objetivo, tiene una misión. Dice que este rey persistió en buscar a Dios. Esa es una de las características que hoy día se ha perdido en el cristiano común, la persistencia. Lo contrario de la persistencia es la flojera, es la apatía, es el desánimo. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido desanimados y tenemos miedo y vergüenza a compartirlo. Yo no me paro delante de ustedes como un paladín de la santidad y no puedo ocultarlo y con sinceridad lo puedo compartir. Muchas veces me he sentido desanimado. Usted dirá, pero ¿cómo? Usted es un pastor, es un obispo, es una persona que sabe. En realidad no sé mucho, creo que es distinto. Hay muchas cosas de las cuales predico, muchas de ellas no las entiendo, pero las creo. No necesitamos entender este libro, sino creerlo. Porque si decimos que lo entendemos, ahí entra nuestra intelectualidad, entra nuestro ego humano, nuestro razonamiento, entra nuestra sapiencia o nuestra sabiduría humana. En cambio, Jesús le dice a Tomás, más bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Entonces hoy día nos encontramos en un mundo que nos exige pruebas, que nos exige evidencia, que nos dice, da razones de por qué creemos en este Dios. En realidad vamos a caer en un juego sin fin, tratando de explicar a las personas de por qué estamos en este camino de fe. Simplemente debemos dar razones de que tenemos frutos de fe. Entonces la Biblia nos dice que este hombre persistió en buscar a Dios. La persistencia hoy día es algo que se puede diluir fácilmente en el creyente. Encontramos cristianos que persisten, y esto como pastor lo puedo ver en muchas iglesias, cristianos que persisten en subir en algún cargo o rango dentro de una hermandad. Todas estas cosas hoy día siguen latentes, a pesar de que los cristianos no se estén reuniendo en los lugares de culto que hemos hecho.
lugares de culto en los cuales hemos pontificado y santificado. Los lugares de culto de los primeros cristianos eran estos, templos, casas. Sus casas eran templos. Los templos, las estructuras como hoy día nosotros las conocemos, han sido producto de la sociedad, producto de que la gente necesita un punto común de encuentro. Pero cuando usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, Pablo dice, saluda a la iglesia que está en la casa de él. Dice que se reunían en las casas y partían el pan. Era el hogar del cristiano en donde realmente se veía la integridad del corazón de ellos. Entonces el texto nos dice que este hombre persistía, dice, en buscar a Dios. Después dice que persistía en buscar a Dios en los días de Zacarías. Que era este Zacarías, dice que era un hombre entendido en visiones de Dios. Y aquí entramos en un segundo paso. Hoy día es difícil encontrarnos con un hombre o una mujer que sea entendido en las visiones de Dios. Dios entrega visiones. ¿Qué es una visión? Es una imagen. Hoy día por la tecnología tenemos acceso a muchas cosas, pero la idea de una visión es eso, es algo que Dios te muestra. Y dice que este Zacarías era entendido en las visiones. Si el problema no es que hayan visiones o no las hayan, el problema es que cuando las hay, tiene que haber un hombre, tiene que haber una mujer que sea entendido en esa visión. Y hoy día hay visiones de Dios, sin duda que las hay, pero no hay hombres entendidos en la visión. Hay gente que manipula la visión, hay gente que la distorsiona. Hay gente que pone, como decimos nosotros en nuestro lenguaje criollo, pone de su cosecha. Dios no necesita ese tipo de personas. Dios necesita un hombre y una mujer que sea entendido. Y no se refiere a un entendimiento, como dije al inicio, intelectual. Hay mucha gente que dice, tal pastor es un hombre que sabe, tal hermano es un hombre que sabe. Y yo le digo, sí, sabe, porque tiene información. Así como usted a un loro le puede hacer repetir una frase. Si el loro repite una frase es porque el loro se le introduce en su pequeño cerebro una información, pero el loro no es sabio. Entonces hay mucha gente que maneja información, sobre todo en la era digital en la que estamos. Mucha gente puede sorprender a otros diciendo, ¿cómo sabe? Pero es solamente información. Así como usted le mete información a un pendrive, a un CD o a un celular. En cambio la Biblia dice que Zacarías era un hombre entendido. El entendimiento que Dios le da a una persona sobre las cosas espirituales rebasa la intelectualidad. Por eso la Biblia dice que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar, dice, a los sabios. La sabiduría que nosotros vemos fuera en el mundo, la Biblia lo dice a través del apóstol, es terrenal, y después dice que es animal, y concluye diciendo que es diabólica. Que no nos quede duda, hermano, que nosotros nos enfrentamos a ese tipo de mente. Como hablábamos en delante de la mesa, nuestros gobernantes, muchos de ellos son gente irredenta. Y no solamente irredenta, que está lejos de la salvación, muchos de ellos abiertamente enemigos de Dios. Y no solamente abiertamente enemigos de Dios, muchos de ellos son apóstatas. Gente que ha caído de la fe, gente que ha negado la fe. Usted diría nombre, y voy a dar que tener el video, la señora Evelyn Matei, una persona que dice ser cristiana de la iglesia luterana. Pero esa iglesia ya no tiene principios cristianos. Fue una iglesia que al inicio de la Reforma Dios usó a un monje llamado Martín Lutero, del cual surge esa corriente teológica y cristiana. Pero esa iglesia ya no tiene fundamentos cristianos ni evangélicos. En Europa se ha corrompido hasta sus raíces. Vemos que fueron una de las primeras iglesias en Europa y en América que abrieron dentro de su teología el matrimonio homosexual. Y así vemos como muchas iglesias que abiertamente han sido tradicionalmente cristianas y evangélicas han socavado sus principios. Y supuestamente hablamos de gente entendida. Pero la Biblia dice que el entendimiento de estas personas es humano, es terrenal y diabólico. Hay un elemento diabólico, hermano, usted tiene que entenderlo. Hay un elemento diabólico en la mente de las personas que están lejos de Dios. Por eso la Biblia es tajante y dice que no podemos ser amigos del mundo. Si usted me pregunta si tengo amigos mundanos, no tengo amigos mundanos. Y no porque no quiera tener amigos con ellos, es porque la Biblia dice de que hay un elemento de peligro con estas personas. Y usted me dirá, pero Jesús tenía amigos. Sí, pero era Jesús. Era Jesús, era distinto. Pero los apóstoles después escriben en sus escritos que hay que tener sumo cuidado porque el pensamiento
sutil del diablo se enquista en la mente, en los pensamientos, en forma de ideas, en forma de conceptos. Por eso hoy día vemos muchos cristianos que dudan si realmente el arca de Noé existió. Ponen en duda el diluvio, ponen en duda la creación de Adán y Eva, cosas que nosotros creemos y defendemos, pero con toda nuestra alma. Y hoy día vemos cristianos que ponen en duda incluso la venida de Cristo. Entonces, la Biblia nos dice de que este rey persistió en buscar a Dios. La primera cualidad de este hombre era su persistencia. No era simplemente que él decía, tengo necesidad de Dios y bueno, Dios conoce mi necesidad y él va a venir a suplirla. No, él persistió. Tiene que haber una persistencia en nosotros en buscar a Dios. Dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y este Zacarías era entendido en visiones de Dios. Oremos en esa dirección, que Dios levante hombres como Zacarías, hombres que a los cuales sean un referente, mujeres que sean un referente espiritual, que cuando alguien tenga una visión de Dios, esa persona en el entendimiento de Dios pueda dar una interpretación clara y precisa. No un parece, no un tal vez, no un tal vez será, o me imagino, no, sino decir, así ha dicho Jehová. La palabra de los profetas al inicio de sus textos proféticos era esa. Se imagina que leamos en cada capítulo inicial de esos textos, así pudo haber dicho, me pareció que así fue. No, era una palabra certera, segura, precisa. Así ha dicho el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos oír en nuestros púlpitos. Que usted vea hombres y líderes que tengan esa condición, esa bravura, esa gallardía de decir, así ha dicho Dios. Y que ninguna persona tenga la osadía de contradecir esa palabra que ha sido dicha. Pero hoy día se ha abierto el diálogo en los púlpitos. Y eso es lo más nocivo, es lo más putrefacto, es lo más infernal que se ha introducido en los púlpitos. El motivo de un estudio bíblico no es cuestionar las escrituras, no es interrogar la veracidad, ni la historicidad, ni la pureza de la santidad a través de este libro. Pero hoy día se estudia la Biblia con sospecha. ¿Será o no será lo que se dijo? No, hermano, cuando usted abre el libro y se humilla delante de este libro, sabe que es la voz de Dios escrita, dejada al pueblo de Dios. Este libro no fue dejado para el impío, no fue dejado para el que está en tiniebla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119. ¿Para qué Dios te alumbra el camino? Para llegar a la ciudad eterna. Dios te alumbra el camino para llegar a la Canaán celestial. Dios te alumbra el camino porque el camino es un camino de tiniebla. El camino es un camino tenebroso. Y solamente la palabra trae luz. Y la palabra no me refiero al texto escritural, a la tinta y al papel. Jesús es la palabra. Él es la palabra viva. Él dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. No como el pan que cayó en el desierto y murieron. Dice que este pan nos da vida. El pan nutre no solamente nuestra salud física, sino nutre nuestro vigor espiritual, nos hace ser pujantes, nos hace ser fuertes, nos hace ser hombres y mujeres de convicción, así sea que estemos solos en el desierto, como lo estuvo Juan. Muchas veces nosotros nos preocupamos y decimos, Dios tiene que darme una plataforma, Dios tiene que darme un lugar donde poder hablar. No, cuando Dios te llama, tú vas a ser como Juan el Bautista, donde la gente iba a los desiertos tras Juan. Juan no iba detrás de la gente. Juan el loco estaba en los desiertos gritando y la gente iba tras él. Cuando Dios pone un mensaje en tu corazón, no importa, la gente va a ir detrás de ti. La gente va a decir, tú tienes algo que decirme. Tú eres un hombre, una mujer de Dios. No importa tu apariencia externa. No importa que la gente pueda decir, está derrotado, o está aquí, está acá. No importa lo que la gente piense de ti. No importa cómo la gente te evalúe, cómo la gente te tase. Si la gente te llama Señor, Señora, si te miren más, si te miren menos. Por eso la Biblia dice y describe cómo era Juan. La gente cómo lo veía. Un tipo que se vestía con piel de camello, que comía cierto tipo de cosas. Y lo tasaban por eso. Pero dice que Juan tenía un mensaje que no lo podía callar. Generación de víbora. Era en términos chilenos, era decirles hijo de la serpiente. No era un mensaje muy halagador. No era un mensaje halagador. Lo que Juan le estaba diciendo, sus padres y ustedes son venenosos, son ponzoñosos, son traidores, no son animales como una mascota, como un gato, como un perrito. Ustedes son serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así como la serpiente huye del calor. Ustedes dicen, huyen de la ira que les caerá encima. Juan tenía la película clara. Juan habló de los principios del Evangelio, el juicio eterno, el castigo venidero, cosas de las cuales hoy no hablamos. La gente quiere saltar del pecado al cielo sin entender que hay un juicio de por medio. Por eso todas las religiones del mundo te hablan del cielo. Los hindúes, los musulmanes, las religiones orientales, incluso hasta los ateos que no creen en Dios, que quieren llegar a un lugar en el más allá donde sean bien tratados, bien confortados. Pero Juan el Bautista
el último de los profetas y el que entregó el ministerio de Cristo terrenal, habla del juicio venidero que ha de caer. Y dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira que les cae encima? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Condensa este hombre en su mensaje fabuloso, condensa toda la teología que después el apóstol Pablo expande. Frutos dignos de arrepentimiento. Vemos frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. Todos los días yo trato de pensar en mí y digo, Señor, amo mi llamado, amo lo que tú me has dado, pero sé que lo más importante para ti es que yo dé fruto. Estoy dando frutos de cristiano, perdono cuando tengo que perdonar, amo cuando tengo que amar, amo al que me aborrece, oro por el que me persigue y tengo que hacerlo porque quiero dar fruto. Entonces el texto nos dice que Zacarías era entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Aquí dice que Dios prospera, pero al que le busca persistentemente. Hoy día vemos mucha gente que quiere la bendición de Dios y no es malo anhelar la bendición de Dios. La bendición de Dios no solamente se reduce a lo material, la bendición de Dios puede permear, puede empapar toda área de nuestra vida. Pero la Biblia pide y sienta la base de un requisito esencial, dice que persistió en buscar a Dios. La persistencia, y después dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, hombre entendido en visiones de Dios. En estos días, dice, Dios le prosperó. O sea, la prosperidad va a venir si tú le buscas con persistencia, pero también le buscas en compañía de un hombre, que Zacarías es el símil, es el ejemplo, en compañía de un hombre que pueda ayudarte a entender el proceso espiritual que estás viviendo. Si estás teniendo visiones de Dios, Dios te muestra cosas, pero el Zacarías que está al lado tuyo no tiene cómo explicarte eso, tu vida se va a ir a la oscuridad, se va a ir a la tiniebla. Tiene que haber un hombre como Zacarías, entendido en visiones de Dios. Todos ustedes han criado y saben que, como le explicaba a mi hermana el otro día, el honor más grande que Dios le ha dado a un hombre y a una mujer es la maternidad y la paternidad. Dios va a demandar en nuestra mano la sangre de nuestros hijos. Esa es la responsabilidad más grande que todo ser humano tiene. Y nosotros llevamos a nuestros hijos al bien. Nunca le daríamos un mal consejo, pero hay malos padres, eso lo ve uno en el mundo, que el padre, el niño es chiquitito y de chiquitito le enseña a decir grosería, de chiquitito le enseña a ver obscenidades, de pequeño le pasan una botella de alcohol. Entonces, Zacarías representa al hombre entendido en visiones de Dios, que le va a llevar al rey Usías a entender lo que Dios le está queriendo decir. En otras palabras, necesitamos consejería espiritual, un mentor, un ayo, alguien que nos ayude. Los discípulos no tuvieron temor ni vergüenza en decirle un día al Señor, Señor, enséñanos a orar. Hombres adultos, hombres que ya habían sido formados, incluso muchos de ellos por el mismo Juan el Bautista, hombres que tal vez ya habían visto a Jesús hacer muchos milagros y parte de su ministerio, pero un día ellos se dieron cuenta que necesitaban aprender a orar. Yo me he encontrado muchas veces en esa llanura de decir, Señor, necesito que me ayudes, que me enseñes a orar. Se está metiendo mucha letra en mi mente, mucho razonamiento. Muchos pastores tienen eso. Ustedes no van a escuchar a sus pastores decir eso. Yo se lo puedo decir, eso pasa por la mente de muchos pastores. Muchos pastores o líderes, obispos, como usted le quiera llamar. La labia los engaña, los sumerge un espíritu intelectual. Pero el día que ustedes vean a sus pastores, a sus líderes, a sus ministros, bramar como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Bramar delante del arroyo de Dios y decir, Señor, yo necesito un toque de ti. Esta gente depende de mí. Tu familia depende de tu consejo. Y tú tienes que llamar a Dios, bramar. Bramar es llamar a Dios. Es gemir. Es gemir por un toque de Dios, por agua fresca, agua viva. Señor, yo necesito ese toque de Dios. Necesito ser como Zacarías, un hombre y una mujer entendida en las visiones de Dios. Dice que en ese tiempo Dios le prosperó. Si nosotros vemos los versículos siguientes, el versículo 6 analiza la grandeza del rey Usías. ¿Cómo Dios le prosperó? Porque el versículo 5 dice que Dios le prosperó. Dice, y salió y peleó contra los filisteos. Y aquí da un ejemplo de la prosperidad de Dios. ¿Cómo Dios prosperó a este rey Usías? Dice que el rey rompió el muro de Gat, rompió el muro de Javinia y el muro de Asdod. No, usted dirá, ¿qué importancia tiene? Tiene mucho. Un rey que iba a la batalla dice que rompió el muro de 3 ciudades filisteas. Los muros eran los lugares impenetrables para que sus ejércitos invasores entraran a esa ciudad y tomaran posesión de ella. Dice que el rey de una pasada rompió 3 muros. Nosotros tenemos muros a veces en nuestras familias. Tenemos muros que no los podemos pasar. Como
desearíamos tener esa victoria del rey Usías. Dice que este rey Usías rompió 3 muros, lo dice el versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, ciudad filistea, el muro de Jabnia, ciudad filistea, y el muro de Asdod, ciudad filistea, y edificó Asdod en la tierra de los filisteos. Mira lo que hizo el rey Usías, edificó en la tierra de los filisteos un lugar de avanzada. Cuando Dios nos da la fuerza para avanzar en territorio enemigo, no es solamente para avanzar. Este rey nos enseña de que si tú avanzas en las tinieblas, es para que en ese lugar tú hagas una fortaleza. Conquiste ese lugar. Que ese lugar deje de ser del enemigo. Durante mucho tiempo las personas siempre me dicen, ¿qué hago con mi hijo, con mi hija? Haga lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Ore por sus hijos. Yo cuando estoy con mis hijos los veo, pongo aceite sobre ellos, les pongo aceite encima, les hago leer la Biblia y oro por ellos en fe. Señor, bendice a este apóstol, bendice a este profeta, bendice a este evangelista. Tiene que orar usted por sus hijos, por sus nietos. Aunque ellos estén rebeldes, aunque ellos no les parezca, usted véalo como hombres y mujeres de Dios. La visión, cuando dice, Zacarías era hombre entendido en las visiones de Dios, muchas de esas visiones de Dios salen del corazón de Dios, pero también se reflejan en nuestro corazón. Dice que este rey salió y peleó contra los filisteos, derribó 3 muros de 3 ciudades y edificó Asdod en la tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos. Los filisteos siempre han simbolizado en nuestra vida cristiana la oposición, los espíritus engañadores, el mundo de las tinieblas. El filisteo representa la oposición diabólica contra el creyente. Dice, Dios le ayudó. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Menciona a todos los pueblos enemigos de Israel. Y dieron los amonitas presentes a Usías, como Dios lo prospera. Los amonitas, un pueblo totalmente paganizado, idolatrado, que adoraban a los demonios. Dice que le dieron presentes, le dieron regalos, le dieron tributo al rey Usías. Va a llegar ese día, si Dios te prospera, pero la prosperidad de Dios, vas a ver que aquellos que te aborrecen van a traerte presentes. Van a reconocer en ti la gracia de Dios. Van a enmudecer, van a tener que hacerlo. Usías lo vio. Usías lo vio, para él fue un día increíble. Israel estaba acostumbrado a las guerras, a las derrotas, pero llegó el día en que, dice, los amonitas trajeron presentes a Usías, el día menos pensado. Usted diría, no, pero este loco nunca va a cambiar, no, este loco hijo del diablo, nunca no va a cambiar. No piense así. Piense que Dios puede obrar un milagro en ese corazón. Y ese amonita, ese hijo del diablo, que es una amonita, algún día va a traer un presente. ¿Qué es lo que es un presente? Es un obsequio, es un regalo, es un presente para reconocer. Dice que los amonitas trajeron presentes a Usías y se divulgó la fama de Usías hasta la frontera de Egipto. Egipto, te sabe lo que simboliza, el reino de Satanás. Dice, se divulgó la fama del rey Usías hasta la frontera de Egipto. Mira lo que dice, porque se había hecho altamente poderoso. Esta es la única frase en toda la Biblia donde un hombre se dice esto. Se dice que se hizo altamente poderoso. Es como decir que en el reino de las tinieblas digan, hermana Lili, hermana Delia, hermano Hugo, ahí está la ficha, el diablo tiene la ficha y diga, no, esta persona es altamente poderosa. Dios la hizo poderosa. Dios le dio, como dice Pablo, vestido de las armas de la luz. El cristiano no está desnudo, hermano. El cristiano tiene las armas para pelear. Y dice que la fama de él se divulgó hasta la frontera de Egipto y se había hecho altamente poderoso. El rey Usías, el rey que persistió en buscar a Dios. Edificó también Usías torres en Jerusalén. Jerusalén, siempre lo he dicho, representa nuestro hogar y dice que edificó torres. ¿Cuál es el objetivo de la torre? Es vigilar desde más arriba. Usted tiene que tomar su posición en su hogar. Si usted es jefe de hogar, mamá, papá, tiene que estar por sobre el hijo, no debajo del hijo. Siempre tiene que estar en una torre vigilando. Es como le decía mi hermana ayer, ejercer la autoridad que Dios le dio. La autoridad de una mujer cristiana y de un hombre cristiano en un hogar es insustituible. Dice, edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las aguas de la esquina y las fortificó. Torres fortificadas. Verso 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, pozos, porque tuvo muchos ganados, así en las esfelas como en las vegas, viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Aquí vemos que el escritor trata de describir el corazón de Usías. Dice que tenía
un corazón que era amigo de la agricultura. Y como a él le gustaba la agricultura, en el desierto hizo florecerlo. Léalo, el versículo lo dice. Edificó torres en el desierto, abrió cisternas, porque tuvo muchos ganados en la cefela como en las vegas, las viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles. O sea, él vio desierto, pero dijo, de aquí voy a hacer vergeles. Vio desierto, pero dijo, de aquí voy a hacer viña. Vio desierto, pero dijo, aquí voy a poner mis ganados. O sea, no era impedimento el desierto para él. Muchas veces nosotros decimos, Dios me está haciendo entrar en un periodo desierto, seco, árido. No, míralo de otra manera. Tú de ese lugar, si Dios está contigo, tú de ese lugar puedes hacer un manantial. ¿Qué dice? Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por manos de Giel, escriba, y Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valiente y esforzado, eran 2.600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra y 7.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Este versículo te lo resumo. Uzías se rodeó de gente valiente y poderosa. ¿Qué pasa? Que muchas veces, hermano, usted es valiente, usted es poderoso, pero está rodeado de tipos cobardes, tipos débiles, pesulánimes. No, si usted Dios le dio fuerza, gallardía y le dio empuje para estar en las cosas de Dios, dígale, Señor, pon a mi lado un espíritu de guerreros los que me están conmigo. Porque eso dice, eligió soldados, ejércitos que eran valientes. Siempre pongo la analogía de nuestros ejércitos. Si hoy día Chile tuviese que hacer guerra dura, dudo que ganemos con el tipo de soldado que tenemos. El otro día vi las noticias que algunos se quejaban por las palizas que le daban en los entrenamientos militares. ¿Qué tipo de soldados son esos? Tipos que quieren que sean tratados con guantes de seda de algodón. El soldado, hermano, el prototipo de la imagen de soldado es el hombre que sufre en el campo de batalla. El soldado no tiene que ser un tipo afeminado, en el sentido de que tiene que tener su hormona bien alineada para entender de que si va al campo de batalla, o muere él o muere el otro. En el caso de la dama es lo mismo. Una dama tiene que tener sus principios absolutamente claros. Si en esta batalla espiritual tiene que tener claro o que muere ella o ella le da muerte al enemigo. No hay término medio en esta batalla espiritual. No es que van a quedar heridos o ahí agonizando. Esto es de vida o muerte. Ese es el camino que nos enseña la Escritura. Vida o muerte. Dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Eso ya lo leímos. Hombres fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías, estamos hablando del rey Uzías, hombre que se persistió en buscar a Dios, dice, Uzías preparó para todo el ejército escudo, lanza, yelmos, coseletes, arco y ondas para tirar piedra. El rey Uzías se preocupó de estos detalles. Dice que a todo su ejército le dio las herramientas, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Darle herramientas a la gente que está al lado nuestro, enseñarles a orar. Enseñarles a leer la Escritura, enseñarles a ser persistentes. Él lo traspasó a sus hombres de guerra. E hizo en Jerusalén, y aquí viene un versículo que también es único en la Biblia, verso 15. El rey Uzías hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Ahí, atención, Toño, después estudia ese texto bíblico. Ya había ingenieros en ese tiempo. Y dice que esos ingenieros inventaron máquinas. Dice, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y la fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ese es el resumen fantástico de un rey que empezó a buscar a Dios persistentemente. Le dio batallas poderosas, lo rodeó de gente, todo lo que estaba en su corazón fue prosperado y bendecido. Y hasta ahí llega la vida de cristiano, todos decimos excelente, pero también cuando el diablo empieza a ver todo eso, el diablo empieza también a armar su ejército. Y muchas veces nosotros descansamos en los laureles y decimos, hasta aquí Dios me ayudó, Ebenezer, como dice el corito, hasta aquí nos ayudó Jehová, y no entendemos que no puede haber pausa en esta batalla. Si nosotros nos relajamos, el diablo va a rearmar sus filas de una manera como atacó al rey Uzías, que es lo que vamos a ver ahora. Verso 16, más cuando ya era fuerte. ¿Cuántas veces usted se ha sentido fuerte? Está pero vigoroso, está como un toro, como un buey en las cosas espirituales. Se siente bien, se siente como que nada lo va a tirar. Dice el rey Uzías, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿A cuántos cristianos conocen que que Dios de allá los tiró?
Porque la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Dice que cuando él era fuerte, cuando estaba bendecido, cuando había sido ayudado maravillosamente por el Señor, cuando se había hecho altamente poderoso, dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Siempre cuando hay enaltecimiento y ruina, no hay otra ecuación, la Biblia lo dice, se enalteció para su ruina. Dice, ¿por qué? Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Usted dirá, ¿pero cómo? Es lo mismo que nos pregunta la Biblia y lo mismo que nos preguntamos nosotros cuando vienen a nuestra mente en esta misma hora, nombres de tantas personas que compartieron con nosotros, que tomaron la Biblia aquí, que estuvieron con nosotros, que siempre a veces, como bromeando decimos, danzaron con nosotros como corderos en la manada. ¿Por qué se rebelaron contra Dios? Aparentemente se rebelaron contra el hombre, aparentemente se rebelaron contra la palabra, aparentemente se rebelaron contra la institución, pero no es así. Dios mira que es un problema entre él y Dios. Se rebelaron contra Dios. Aquí Usías se rebeló contra Dios, habiendo sido grandemente prosperado. Dice, se rebeló contra Jehová Dios. ¿Cómo? Aquí lo dice. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Qué motivo de revelación es ese? ¿Acaso Dios no quiere que vamos al templo? ¿Se enojaría Dios si Lucho va al templo a quemar incienso? Pareciera una buena actitud. Pareciera que Dios quiere que vamos al templo. Pero bajo las condiciones de Dios. No bajo las nuestras. El templo representa el lugar donde Dios está, donde habita Dios y por ende están los lineamientos que Dios ha establecido. No porque tengamos necesidad de Dios vamos a presentarnos. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Y eso nosotros no lo decimos, no lo pregonamos con fuerza. Seguramente el altivo tiene necesidad de Dios, pero dice que Dios lo mira de lejos. Entonces, si el altivo quiere ir a Dios, tiene que ir con un corazón quebrantado, contrito, un corazón penitente, un corazón que abandone la necedad que hay en él. Dice que este rey se rebeló contra Jehová Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. ¿Qué representa el incienso? La oración. En Apocalipsis lo vemos, que el incienso, cuando ve el ángel con una copa llena de incienso de oro, y el ángel le dice, estas son las oraciones de los santos. ¿Qué es lo que iba a hacer el rey Usías? Él dijo, voy a orar al templo. Pareciera bien, pareciera correcto, pero vamos a desmenuzar que no era como Dios se lo estaba pidiendo. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Cualidad que también falta sacerdote valiente. Puede ser sacerdote, puede tener vestidura de sacerdote, pero puede ser un tipo cobarde. Aquí habla de 80 sacerdotes valientes y se pusieron contra el rey Usías. Tiene que haber eso. El sacerdote de Dios, el hombre de Dios, tiene que tener la fuerza y la valentía de oponerse cuando hay el mal, no apoyarlo. Cuando usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, un sacerdote que dice ser sacerdote, pero no se opone contra el mal, ese hombre está descartado. Es un enemigo del diablo. Pero dice que estos 80 sacerdotes, dice, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. O sea, cortita. Los sacerdotes conocían su función. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque es algo que Dios ha puesto en el corazón. Cuando usted se encuentra con un hombre de Dios que no sabe cuál es su función, que duda, es que voy a averiguar, es que voy a... No, el tipo está perdido en la noche. Cuando Dios llama a un hombre, el hombre sabe lo que Dios quiere hacer porque tiene conexión con Dios. Estos 80 sacerdotes le dijeron al rey Usías, tú no estás consagrado para esto, tu función es otra. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, o sea, el tipo lo pillaron, como se dice, con la mano en la masa, chanchito. Agarró un objeto que él no tenía que agarrarlo. Tenía incienso que solamente los sacerdotes consagrados tenían la autoridad y eran consagrados para quemar ese incienso que simbolizaba la oración en ese lugar. Dice, teniendo el rey Usías en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Aquí viene el origen del pecado de cuando dice que este hombre se rebeló contra Dios. Usted dirá, ahora entiendo, sí, no era que Dios le prohibió a este hombre entrar al templo, ni a orar, no, es que Dios ya sabía de antemano que el corazón de Usías estaba lleno de algo que a Dios le desagradaba. Dice que él tenía el incensario en su mano para ofrecer incienso, el rey se llenó de ira. ¿Ha visto gente airada queriendo acercarse a Dios? Sí, hay muchos hombres y mujeres llenos de ira. Usted no los ve. Aparentan ser dóciles corderos. Voy al templo, dice.
yo oficio, yo ministro, yo esto, yo lo otro, pero en el corazón mucha ira. ¿Y cómo vamos a saber si hay ira? Muchos de ellos están camuflados porque nadie los enfrenta. Pero que se levanten 80 hombres como estos sacerdotes valientes y lo enfrentan y va a salir la ira del corazón de ese hombre. Esa ira sale del corazón de Usías cuando estos hombres lo enfrentan. Dice, se llenó de ira y su ira fue contra los sacerdotes y la lepra le brotó en la frente, al acto. Todos, no es necesario aumentar en esto, pero sabemos lo que simboliza la lepra. Era por excelencia en la antigüedad, ¿cierto?, la enfermedad que aislaba a las personas. Le brotó lepra en la frente al rey. ¿Qué ocurre? Le brotó lepra al rey en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa para salir porque Jehová lo había herido. Verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿No lo sanó Dios? No lo sanó. Vamos a ver por qué. Y habitó leproso en casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, estuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Dios no lo sanó, Dios no lo mató, pero le dio el peor de todos los castigos. Fue excluido de la casa de Dios y vivió apartado solo en una casa. Me imagino al rey Usías, dice que murió leproso hasta que fue viejo, mirando su casa a los galvanos. Dios me permitió derribar 3 muros de Filistea. Dios me permitió tener vergeles. Dios me permitió abrir cisternas. Vivió de recuerdos. Vivió de recuerdos. Y veía todos sus trofeos hasta que llegó al punto donde él se hundió. Me llené de ira. Me llené de ira. Esta palabra traigo para compartir porque solamente Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Tal vez ese hombre, cuando buscó persistentemente a Dios, nunca pensó que iba a terminar de esa manera, leproso, aislado en una casa, excluido de la casa de Dios, después de haber tenido tantas bendiciones. Y hoy día, de un tiempo a esta parte, hemos visto que ha venido una ola maligna sobre el pueblo de Dios y muchos se han apartado. Y están como el rey Usías, leprosos, excluidos de la casa de Dios y apartados de la casa de Dios. No los vemos, no sabemos nada, están ahí. Dios no los mata, pero tampoco los sana. Están ahí, están bajo juicio. Están bajo juicio. Y esa palabra de advertencia es para nosotros. Que si Dios nos bendice, que si Dios nos prospera, es para que la gloria sea de Él. Amén. Es para que los honores sean de Él. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que esta palabra que hemos oído hoy día quede en nuestro corazón grabada y le podamos decir al Señor que nos ayude. Hermana Liliana, no sé si usted podría dirigir una oración. Mientras mi hermana ora, yo voy a orar por cada uno de ustedes, les voy a ungir con aceite. Y mi anhelo y mi deseo es de que ustedes puedan ser fortalecidos, puedan buscar a Dios y busquen esa prosperidad. No tengan miedo, dígale, Señor, yo quiero ser prosperado por ti. Pero esa prosperidad trae una gran responsabilidad y una herramienta que Dios te va a entregar para abrir cisternas en el desierto. No pienses que Dios no puede hacer cosas en momentos de adversidad. Dios las puede hacer y las va a hacer contigo. Mi hermana, por favor, si usted puede orar. Amén. Dándote gracias, Padre amado, por esta palabra, Jesús amado Dios, que es tan preciosa, Señor Jesús, a nuestras vidas, Padre. En estos tiempos tan difíciles, Señor, donde no entendemos muchas cosas, Señor, pero seguimos, Señor Jesús, confiando en ti, Señor Jesús. A pesar de todo, Señor Jesús, de todas las cosas que puedan venir, Señor, permítenos que nuestro corazón, Señor Jesús, sea humilde delante de tu presencia, amado Dios. Que todo lo que tú nos das, Señor Jesús, que podamos tenerlo en cuenta porque tú lo quieres, Señor Jesús, amado Dios. No permita, Padre amado, que nos aferremos a lo material, más bien, Padre bendito, buscar de tu presencia, amado Dios. Porque sabemos que si estamos aferrados a tu presencia, Señor Jesús, todas las cosas nos ayudarán a bien, Padre amado. Oh bendito Dios, ayúdanos a entender estos tiempos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser sabios, Señor Jesús. A ser, Señor Jesús, diligentes, Señor Jesús, amado Dios, por lo que tenemos que hacer. Poder darte gracias en todo, Señor Jesús. Poder compartir, Señor Jesús, las bendiciones que tú pones en nuestras manos con el prójimo.
prójimo, Señor Jesús. Permítenos, Señor Jesús, que cada cosa que llegue a nuestras manos podamos, Señor Jesús, compartirla, Señor Jesús. Y en estos tiempos tan difíciles, Señor Jesús, podamos como pueblo de Dios estar unidos, Señor Jesús. No importa la iglesia, no importa el pastor, no importa el letrero, Señor, sino estar unidos delante de tu presencia, Señor, y sabiendo que tú eres nuestro único Dios, Señor, que tú eres nuestra primera y última esperanza en nuestras vidas, Padre amado. Porque no tenemos dónde ir, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque en este hogar, Señor Jesús, amado Dios, se ha abierto, Señor Jesús, amado Dios, esto, Señor Jesús, de poder alabarte, de poder exaltarte, Señor. Oh, santo, santo eres tú, Señor. Siempre, Señor Jesús, estuvo esto en mi corazón, Señor. Siempre tú me dijiste que esperara, Señor. Siempre tú me dijiste, Señor, que todo era tuyo, Señor. Que todo era de ti para ti, Señor. Bendito Dios, solamente tú conoces los tiempos y tú conoces los corazones, Señor. Oh, santo es tu nombre, Señor. Permite que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, Señor. Y que te podamos dar gracias por cada cosa que logremos hacer en la vida, Señor. Aún por el aire que respiramos, Señor. Aún, Señor, en medio de la enfermedad, aún en medio de la dificultad, Señor. Que podamos ser personas agradecidas delante de ti, Señor. Que como familia, Señor Jesús amado, podamos estar unidos, Señor, y poder poner tu nombre en alto, Señor. Bendice a mi hermana Delia, Señor, que ha podido llegar hasta aquí, al pastor Abarcú. Santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús amado, Rey que vives, aleluya. Alabanzas a tu nombre, Jesús amado, Rey que vives, aleluya. Amén, amado, aleluya, gloria a ti, Padre. Bendice tu sierva, ay, gloria a tu nombre, Jesús amado. Aleluya, aleluya. Cuando tú separas a tu hijo, Señor, para ser una mujer, Señor. Te pido por ella, Señor, para que ella decida Santo, santo, santo. Amén, amado. Te agradecemos, Señor. Gloria Esperamos en ti, Señor, cada día, Señor. Gloria a tu Todo nombre, lo que tenemos, Señor, está en tus manos, Señor Jesús. Es de ti, para ti, Poderoso Señor eres, Jesús. amado, aleluya. Gracias, Padre, bendice a nuestra hija a la distancia, Señor. Bendiga a sus compañeros, Señor Jesús. Que ellos también un día puedan estar junto a nosotros, Señor Jesús, alabándote y adorándote a ti, Señor amado Dios. Oh, bendito Dios, derriba todas las barreras, Señor Jesús, ayúdanos a ser vencedores. No permita, Señor Jesús, que el orgullo entre en nuestro corazón, Señor. No permita que el orgullo nos aparte de ti, nos aparte de tu bendición, Señor amado Dios. Te necesitamos, Señor. Te rogamos tu misericordia, te rogamos, Señor Jesús, que tu presencia esté sobre nosotros, Señor. Oh, santo, santo eres, Señor. Tú eres el buen pastor, aleluya. No hay palabras como agradecerte, Padre amado. No hay palabras como agradecerte, Señor, tanto amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Muchas gracias, Señor, por este momento, Señor Jesús. Sella este momento, Señor, sella nuestra familia, Señor Jesús, para tu honra y tu gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda descender a sus corazones, Señor, en el tiempo que tú, Señor Jesús, lo quieras, Señor. Guarda sus corazones, Señor Jesús, para tu alabanza y tu adoración, Señor. Te alabo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendigo tu nombre. Gracias, Padre amado, por todo, Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Te alabamos, Padre. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos.
gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Santo, santo, santo. Elevamos un ruego, Señor, en favor de nuestras familias, Amén, amén. de aquellos hermanos, Señor, que hemos conocido, que hoy están, Señor, en agonía espiritual. Tú solamente puedes traer un renuevo, Señor, sobre ellos. Clamamos y elevamos un ruego, Señor, en favor de ellos. No dependemos de un templo, Señor. No dependemos de una estructura. No dependemos, Señor, de sacerdotes humanos. Tú eres nuestro pastor, dice la palabra, y nada nos faltará. Entramos, Señor, a esos pastos delicados donde nos hará descansar. Saltamos de los pastos, Señor, a la mesa donde dice tu palabra que prepararás mesa delante de nuestros enemigos. Y de la mesa saltaremos, dice tu palabra, al templo, al lugar, Señor, de tu presencia, donde un día debemos de llegar. Te agradecemos, Señor, este momento. Honramos tu palabra, Señor. Ponemos nuestras cargas delante de ti. También confesamos nuestras faltas y nuestros pecados, porque tú nos limpias de toda maldad, dice tu palabra. Elevamos un ruego, Señor, por esta familia. Te pido por mi hermana Liliana, por su esposo, por sus hijos, Señor, por sus nietos, por su nieta, Señor. Te pido por mi hermana Debbie, su esposo, su familia. Te pido por todas aquellas familias, Señor, que una vez yo conocí en este lugar. Imprime su misericordia y su perdón sobre ellos, Señor. Tú eres perdonador de los cielos. Tú sabes que el diablo, Señor, ha lanzado a muchos, Señor, a la cárcel. Y no les abre la cárcel, Señor. Mas tú tienes compasión y misericordia. Tenga usted, Dios mío, el bien de visitar, Señor, estas familias. Levanta en esta ciudad un altar renovado, Señor, que te puedan buscar en libertad, Señor, Dios de los cielos. Pongo mi bendición en este lugar, entregándote a ti la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Ha sido un privilegio compartir la palabra con ustedes. Espero que la puedan atesorar en su corazón. Ahí nuestro padre camarógrafo tiene la grabación lista y espero que no nos cobre por decir. Dios les bendiga.